Gobierno de México. Hay personalidades importantes en el mundo de la televisión regiomontana como don Horacio Alvarado Ortiz, quien nos deja un legado importante de producción televisiva como Reportajes de Alvarado. Pero cuando comienzas a escarbar en la historia de la comunicación de Monterrey, te das cuenta que este gran personaje fue uno de los pilares de la televisión en nuestra ciudad. Es por eso que hoy, aquí en Imaginarte, vamos a abrir la galería rindiendo un merecido homenaje a este gran hombre que nos abandona el domingo pasado para trascender como una luz seguramente maravillosa en el universo que nos estará inspirando a todos a los que nos dedicamos a la comunicación. Mi nombre es Edgar Garduño Ortiz, quédate con nosotros, esta es la Galería de Imaginarte en esta edición especial que tenemos para ti en vivo a través del Canal 28 y le doy la bienvenida también a mi queridísimo compañero y amigo, el juglar de esta galería en este cuadro viviente. Buenas tardes. En aquellos atardeceres, en aquellos días soleados, yo me dirigía por los caminos de Nuevo León, iba a Lampazos, a General Bravo, a Cadereyta, a Iturbide. Entonces ni Discovery Channel, ni National Geographic y el Google Maps me estaba fallando y dije, mejor le voy a preguntar dónde quedan los caminos de Nuevo León a don Horacio Alvarado Ortiz. Y una muy sabia decisión. Así es, entonces llegué a esos caminos de Nuevo León para ofrendar risas a todos los niños y a toda la población. Muy bien, mi juglar, bienvenido. Eres siempre una persona que con tus aforismos nos permites estar indagando también en el mundo del lenguaje y de la cultura y el arte en Nuevo León. Vamos a comenzar con el programa presentando a nuestros grandes invitados del día de hoy y me da mucho gusto recibir la presencia en esta Galería de Imaginarte de grandes personalidades de la televisión mexicana. Por supuesto, no podía faltar en este homenaje a Horacio Alvarado Ortiz de Eduardo Alvarado Ginesi, quien más ni menos que su hijo, que heredó esta gran labor de Reportajes de Alvarado y del periodismo para nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Eduardo? Así es, muchísimas Bienvenido. gracias. Gracias de antemano Imaginarte. por este homenaje que se le rinde a mi padre aquí en Canal 28, donde pues pasamos casi 15 años realizando nuestro programa, produciéndolo aquí, y pues agradecido sobre todo también con el público. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Vamos a poder platicar de muchísimo. Sí, hay muchas mucho que anécdotas. platicar, muchísimas cosas. Está con nosotros Andrés Bermea, una personalidad del mundo ligado al séptimo arte, pero que también en sus andares por la formación de la comunicación y del periodismo tuvo la fortuna de trabajar también con Horacio Alvarado Ortiz. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Pues muy bien y pues muy agradecido por esta invitación de poder estar con Eduardo y el buen amigo que vas a presentar ahorita, que también conocido de muchísimos años. Y bueno, pues con el privilegio de haber trabajado con este ícono y pilar de la televisión regiomontana, don Horacio Alvarado Ortiz. Perfecto, Andrés, bienvenido, esta es tu casa. Gracias. Y también aquí en la Galería de Imaginarte no podía faltar la presencia de Gilberto Marcos, una importante personalidad del mundo informativo periodístico en nuestra ciudad. Y pues está aquí porque definitivamente Horacio Alvarado Ortiz es de los fundadores de los primeros noticieros en nuestra ciudad. Bienvenido, Gilberto. Claro. Muchas gracias, muy amable por la invitación, sobre todo para celebrar la vida de Horacio Alvarado Ortiz. Exactamente. Que hay mucho que celebrarle. Y muchísimo. Y para seguir con esta celebración, que me gusta ese adjetivo para rendirle este homenaje a Horacio Alvarado Ortiz, ¿qué tal si vamos a ver y a escuchar una semblanza que preparó la producción del Canal 28, ya para entrar de lleno con toda la información que tenemos para usted en relación a toda la vida y obra de don Horacio Alvarado Ortiz? Ha dejado un legado, no solamente un legado fílmico, sino un legado de amor por Nuevo León. Recibimos a mi señor padre, don Horacio Alvarado Ortiz.
desaparición física de Horacio Alvarado Ortiz, indudablemente se cierra un capítulo de la televisión regiomontana, al ser uno de los pioneros a nivel local, pues desde mediados de los años 50 incursionó en la incipiente industria. Él llegó a la televisión con un bagaje que adquirió desde los años 40, cuando trabajó ni más ni menos que en una estación de radio de los hermanos de Tárnava, la XEH, en AW Radio y la XET. El entonces estudiante de leyes se convertiría con los años en un reconocido y querido periodista, sobre todo por su entrañable emisión de reportajes de Alvarado, donde se dio a la tarea de promover la cultura y gastronomía de los pueblos de Nuevo León. Fueron 95 años los que vivió, dejando un legado que ha sido llevado a buen puerto por su heredero en el periodismo, su hijo Eduardo Alvarado Ginesi, mismo que comunicó la triste noticia el domingo por la mañana. Volviendo a la trayectoria de don Horacio Alvarado Ortiz, en 1958 condujo el programa con el que se inauguró el Canal 3 de Monterrey, el Maratón de la Cruz Roja. Posteriormente, los programas Música en TV, TV Social, Magazine de Monterrey y Nuestra Gente, entre otros. Creó el noticiero de las 10, Concretando la Noticia, y el noticiero Buenos Días. De entre las coberturas importantes que realizó se encuentra la nevada histórica de Monterrey en 1967 y en ese mismo año el paso del huracán Viula por Nuevo León, el accidente aéreo en el Cerro del Fraile de 1969, la muerte de don Eugenio Garza Sada en 1973 y la primera visita a nuestro estado del Papa Juan Pablo II en 1979. En 1969 narró la llegada del hombre a la luna y a lo largo de su trayectoria también fue corresponsal del afamado noticiero nacional 24 horas que conducía Jacobo Saludowski. A nivel nacional participó en la creación del primer payaso de la televisión regiomontana, Pipo, y también se dio a la tarea de impulsar a los músicos regionales como los Montañeses del Álamo, los Rancheritos del Topo Chico y a don Antonio Tanguma, entre otros más. Su programa ícono y por el que seguramente será mayormente recordado arrancó un 28 de julio de 1980, Reportajes de Alvarado, cuyo legado ha quedado en las manos de Eduardo Alvarado Ginesi. También en Canal 28 transmitió durante 15 años su tan distintivo programa de Reportajes de Alvarado. Descanse en paz, don Horacio Alvarado Ortiz. Cada vez que visito un panteón, me siento tranquilo y comienzo a pensar sobre la eternidad. Porque en los panteones, pues, hay eso, paz. Esa conciencia importante, sobre todo de una labor súper profesional que nos deja Horacio Alvarado Ortiz a todos a los que nos dedicamos a la comunicación, siempre en el compromiso, obviamente, de estar informados, preparándonos constantemente, y es algo que seguramente vamos a seguir charlando aquí con nuestros invitados del día de hoy, en esta noche especial a través del Canal 28, la televisión de todos. Vamos iniciando apenas este homenaje a este gran periodista, ya lo dijimos, ícono pilar de la televisión regiomontana. ¿Qué tal si vamos a una pausa muy breve y continuamos para ya arrancar de lleno con todo lo que tenemos que comentar y recordar de Horacio Alvarado Ortiz? Sigue viendo, imaginarte. León, ejidatarios invisibles. Elegimos mirar diferente. En los agroparques y tecnoparques, los ejidatarios se vuelven socios productores y, apoyados con capacitación y tecnología, se convierten en empresarios exitosos. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. Quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE.
Yo pensé que estaba poniendo en riesgo la vida de mi bebé. Yo pensé que mi misión había terminado. Yo pensé que iba a contagiar a mi familia. Es momento de ver por los que queremos, de apartarnos por un tiempo, pero con la certeza de que volveremos a estar juntos. ¿Quieres mantener a tu familia a salvo? Depende de ti. Canal 28, la televisión de todos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a través de la frecuencia de Canal 28, Televisión de Monterrey, de Nuevo León. En este día en el que nos convoca, en mi carácter de presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Nuevo León, y coordinador de regiones de la zona norte, el deceso de un queridísimo compañero, uno de los talentos importantes de la televisión regiomontana, el licenciado Horacio Alvarado Ortiz. Platicando con amigos, les decía que me acordé inmediatamente del libro del maestro Juan Peña Serna, donde dice: para los regiomontanos ser pioneros, ser primeros, es compromiso de siempre. Y me acordé porque entre esos pioneros, entre esos primeros, está precisamente el licenciado Horacio Alvarado Ortiz. Dice su hijo, mi amigo Eduardo Alvarado Ginesi: con profundo dolor y tristeza comunico a ustedes que acaba de morir mi padre, don Horacio Alvarado Ortiz, a la edad de 95 años. Acababa de cumplir 95 años, es del mes de agosto, nació el 25 de agosto y cumplió los 95 años y unos días después se despide de este plano. Hablar de este tipo de personajes, porque se convierten en personajes, es darle muchas vueltas a la imaginación. Gente con una creatividad espectacular. Por eso quienes somos locutores, quienes amamos profundamente esta carrera, y lo digo como hombre de micrófono, pero también como fanático de quienes son talentos, como el caso de don Horacio Alvarado Ortiz, creo que esa gente deja huella, deja una marca indeleble en la vida de muchos personajes que ni siquiera tienen ellos la menor idea que están haciendo esa marca. Pero qué más que mi amigo Eduardo, su hijo, que sigue su trayectoria, sigue su ruta, sigue su camino y por muy buenos términos o en muy buenos términos. Hoy hay luto en la Asociación Nacional de Locutores de México, hay luto en la Federación Hispanoamericana de Locutores por este sensible deceso del maestro Horacio Alvarado Ortiz. Quiero enviar mis condolencias más sinceras a sus familiares. Quiero enviar también mi abrazo fraternal a Lalo Alvarado. Hay por ahí algunas fotografías que ojalá y haya oportunidad de mostrar, donde están precisamente. Bueno, aparece Alvarado Ginesi, que fue la primera entrega de reconocimientos que se hizo en mi administración. Estábamos ahí reunidos Ricardo Torres Martínez, Carlos Saucedo Rubí, Alvarado Ginesi, Martínez, Treto Cisneros, el maestro Chabelo Jiménez y el maestro Mario Agredano Brambila. Ojalá y ese brindis se quede para siempre en la memoria de todos ellos.
Seguimos no solamente recordando a este gran maestro y pilar de la televisión regiomontana, don Horacio Alvarado Ortiz, sino se vienen a la mente muchos nombres de grandes maestros que sin duda, como el maestro Humberto Covarrubias, nos sigue inspirando a las nuevas generaciones que hacemos comunicación. Se dice fácil hablar de una carrera profesional en la comunicación, sobre todo cuando te conviertes en el que pone los cimientos en esta ciudad de la creación de una televisora que informa, que comunica, que da noticias y que de alguna forma pues él fue el pionero de varios noticieros a nivel local. Desde este punto de vista, desde el punto de vista profesional, ¿cómo nos deja Horacio Alvarado Ortiz a cada uno de nosotros y a nuestros panelistas en especial? ¿Qué le deja a su papá, Eduardo, a Andrés, compañero de comunicación desde lo profesional, y a Gilberto? Pues a mí en lo personal, un gran legado, una muestra de amor por Nuevo León, porque bueno, pues él tenía mucho respeto por lo que transmitía a través de sus programas, que fueron muchos. Desde luego, orgulloso de que fue de los pioneros de la televisión regiomontana, orgulloso de haber hecho un estilo diferente, porque por ahí está un testimonio de Jacobo Saludowski, cuando tenía su diario Nescafé en compañía de Mario Agredano, allá en la Ciudad de México. Y mi padre se dio a la tarea de enviar lo que había sucedido en las costas tamaulipecas a consecuencia de los embates del huracán Inés en 1965. Fue la primera señal vía microondas que se envió y cuando se transmite, Jacobo pues estaba tomando café, porque era diario Nescafé, así se llamaba, el noticiero capitalino, donde ellos pues leían el periódico, Excelsior, El Heraldo, y papá les envía ese reportaje televisivo en donde captó escenas diferentes de los afectados, de la inundación, claro, de todos los daños, de las ambulancias, hizo tomas aéreas y todo. Cuando finaliza ese reportaje en 16 milímetros, película 16 milímetros, blanco y negro, dice: quiero felicitar a nuestros amigos de Monterrey, de la televisora de Monterrey, y en especial a Horacio Alvarado Ortiz, por ese extraordinario reportaje, modelo del periodismo televisivo en México, con el deseo de que algo les aprendamos nosotros, los periodistas de la Ciudad de México. Qué maravilla. Que eso fue un testimonio muy importante, que lo conservamos por ahí y que yo me siento orgulloso pues por haber sido su hijo, ¿verdad? Y sobre todo porque pues como regiomontano, y que está demostrado que Monterrey es un semillero de muchas cosas, pues puso en alto los estilos noticiosos, ¿verdad? Para la sociedad en general. Y casi creo que si hubiera competido con cualquier reportaje a nivel internacional, sí, hubiera ganado un buen premio. Sí. Porque era una persona muy, muy dedicada, y por lo que nos comentan, una persona que siempre estaba preocupada por mantenerse informada. Claro. Sí, con los contenidos en la mano, para no tergiversar y no ser sensacionalista ni amarillista. En ese sentido era muy responsable con el fenómeno noticioso, ¿no, Gilberto? Sí, y bueno, era una tradición que en esta televisora, que por cierto fue no solo la primera televisora en Monterrey, sino en el país no había más que 3 ciudades con televisión. Sí. Entonces, pues el sello que se le dio desde un principio de credibilidad en la parte informativa fue muy importante. Y le duró por muchísimos años, precisamente con las bases de don Mario Quintanilla capitaneando el canal y con elementos tan importantes como Horacio Alvarado Ortiz, en esa parte que le dio credibilidad a los noticieros. Y que nosotros luego tratamos de seguir, de continuar con esa tarea que estos pioneros habían iniciado, ¿no?
Y Alvarado Ortiz es pionero en la televisión, de los pioneros de la televisión en Monterrey, pero pionero en muchas cosas, como mencionaba Lalo hace un momento. O sea, ese estilo particular de reportajes de Alvarado, que es su programa, digamos, icónico, pues pues ¿dónde? Sí, exactamente. Y además, ¿quién? Y con esa vocación. Y sobre todo que se convirtió en una enciclopedia ambulante del conocimiento de nuestro estado, desde las tradiciones, las costumbres, la gastronomía. O sea, no necesitabas tú ir a consultar en una biblioteca la enciclopedia sobre Nuevo León. Ibas con don Horacio Alvarado Ortiz y se sabía todo al dedillo. Era increíble la forma en cómo manejaba el contenido y sobre todo el reconocimiento de la gente de los pueblos de Nuevo León cuando se lo encontraban. Pero fíjate lo adelantado a su tiempo, décadas. Sí. Tú lo mencionabas, el periodismo de lo nuestro, el periodismo ciudadano, el periodismo cercano a la gente. Antes no se le hacía caso a la gente. Sí, me refiero a ese nivel, ¿me entiendes? Ahora tú ves los noticieros nacionales hasta ahora, donde van y hacen los reportajes en la cuadra, en el barrio, en la comunidad, claro. Con cosas que en otro tiempo eran despreciadas. Se cambió el estilo totalmente, porque si tú recuerdas, bueno, el programa comenzó con reportajes urbanos de la ciudad, ¿no? Este es un nuevo sistema del transporte urbano, se llaman peceras, y hacíamos ese tipo de reportajes cuando se transmitía en vivo el programa, y luego ya a partir de 1988 se empezó a regionalizar. Empezó a regionalizarse el programa, de decir, bueno, Gilberto estaba de director del entonces Canal 2 de Monterrey, hoy Televisa Monterrey, y dice, no, es necesario que se salga el programa del estudio y que se vayan a cada uno de los pueblos. Entonces así fue cuando, pues a mí también dije, tenemos que darle una evolución, papá, porque tenemos que darle una evolución al programa. Y ahí fue el eslogan ese que le puse, el periodismo de lo nuestro, ¿verdad? A partir de 1988. Desde luego, reforzando todo lo que acabas de mencionar, las tradiciones, las costumbres, las leyendas, la manera de ser de nuestra gente, qué come, qué ríe, qué llora, cuáles son sus fiestas, qué es lo que hacemos y nos sentimos orgullosos de nuestros pueblos. Y eso pues se ha logrado y se ha logrado hasta el momento, hasta la fecha. Así es. Como dices, te deja este legado, ¿no? Es un legado importante para continuarlo. Y seguramente con tu hijo, que por aquí anda también. También, ahora ya integrado aquí a Canal 28. Habrá que ver cuáles son los desafíos para seguir haciendo este periodismo de lo nuestro, que bueno, ya está vigente y en boga. Y que se va a quedar para la posteridad. Claro, definitivamente. Yo dificulto que alguien tenga una entrevista con doña Fidencia Quiroga, la tía Lencha, que le hizo allá en la década de los 60. Imagínate. En la década de los 60, donde está la viejita ahí, machacando la carne seca, explicándole cómo es que se le ocurrió a ella hacer un machacado con huevo. Exacto. ¿Verdad? Que es toda una historia esa. Sí, definitivamente. De conservación de nuestros alimentos acá en el noreste con estos calores, ¿no? Andrés Bermea, ¿te encuentras profesionalmente en qué momento con don Horacio Alvarado Ortiz? Fíjate que nos remontamos 1972, finales del 72, tal vez principios del 73, cuando pues ya estábamos estudiando Gilberto, nosotros ya la carrera de comunicación, y nuestros primeros laboratorios, fíjate, nos aventaron al aire. Para esa época el Canal 3 de Monterrey pues estaba ya muy consolidado, era la imagen de la televisión regiomontana. Y gente como don Jesús Garza Hernández, Mario Agredano Brambila, Héctor Cavazos Martínez, Rodolfo Guzmán, eran personalidades muy conocidas, pero cuando empezamos a llegar los estudiantes, pues nos veían como con cierto recelo, ¿no? Pues ellos ya tenían 10, 15 años en la televisión, nos veían como estos mocosos arribistas que vienen a hacer aquí, pero don Horacio Alvarado Ortiz, ya con su título profesional y todo, él nos abrió la puerta. Y precisamente uno de nuestros primeros laboratorios, el segundo para ser exacto, fue en Magazine de Monterrey. Un programa tipo telerevista que se transmitía los domingos en la mañana. 4 horas. Mucho antes, o sea,
previo en horario de domingo por la mañana a Panorama del ingeniero Américo Leal y después de Foro, que estuvo Gilberto con el programa 22 años al aire. Entonces ahí fue cuando empezamos. Y ahí es donde recuerdo yo a don Horacio Alvarado Ortiz como un hombre afable, pero sobre todo muy generoso. Le gustaba mucho transmitir lo que él estaba viviendo en la televisión. Lo habíamos visto a través del famoso noticiero Aceptaciones que pasaba en la noche. Junto con don Chucho. Y nos abre la puerta y así entramos con un laboratorio de televisión, siendo estudiantes de comunicación apenas en ese 1972. Y pues coincido yo en la parte de cine y de espectáculos, ahí fue donde realmente nos iniciamos. Y siempre también él estuvo muy abierto a propuestas. Fue entonces cuando a mí también se me ocurre y le propongo hacer una sección nueva y diferente, los oficios poco conocidos, que después se replicaría por una compañera allá en la Ciudad de México. Pero le hicimos primero nosotros aquí en Monterrey con Horacio Alvarado Ortiz, y recuerdo el primer reportaje, así como algo señalaba ya ahorita Eduardo, pues fue un reportaje que hicimos con el velador del anfiteatro del Hospital Universitario. Wow. Ya nos encontraban, ya imagino la emoción. Como jóvenes, pues, los temas así medios macabros y todo eso, ¿no? Definitivamente. Y entonces pues nos fuimos a la locación, anoche al Hospital Universitario, y no se usaban todavía en esa época, o por lo menos no tendríamos, si existía, no teníamos acceso al video portátil. Entonces se filmaba en película de 16 milímetros, con sonido magnético directo, un equipo que se llamaba Auricón, si mal no... La cámara era Auricón, en una cámara grande que yo la conservo todavía, por ahí hay alguna fotografía que... Entonces esos primeros reportajes los hacíamos en cine, que se transmitían en televisión, aunque también dentro de Magazine de Monterrey hacíamos muchas cosas en el estudio. Y ahí fue muy interesante porque él nos daba esa oportunidad de empezar a explorar temas y cosas distintas. Recuerdo que esa sección, pues, los oficios poco conocidos, tuvo mucha aceptación porque buscábamos también precisamente por recomendación de él a gente del pueblo. Recuerdo que en una ocasión encontré a un fakir, como él decía, no don Horacio Alvarado, sino él, el fakir, a un costado del Templo del Roble, ahí por la calle Juárez, por una de las puertas, que nos dio material para 3 programas, porque él era cocinero y yerbero, fakir. Y entonces, pues hicimos 3 programas, una en cada una de sus distintas actividades, ¿no? Y por supuesto, Horacio Alvarado Ortiz, encantado con el trabajo de este gran equipo con jóvenes en aquel entonces, que disfrutaba sin duda y que nos han comentado también fuera del aire, fuera de las cámaras, que ese era uno de sus principales dones, que siempre escuchaba al otro y le gustaba escuchar propuestas innovadoras, y esto me parece importante que un maestro como él lo tuviera con sus alumnos, que fueron ustedes. Y ahí está, y fuimos realmente también sus alumnos, porque él después fue maestro de muchos de nosotros, en mi caso en la Universidad de Monterrey. Y que más que un maestro, por así decirlo, académico de libros, fue un maestro de testimonios. Pues regresando del siguiente corte promocional, vamos a indagar en el mundo de lo humano de Horacio Alvarado Ortiz, ya que estamos encarrilados, ¿no? Y retomar un poco también del aspecto noticioso, que seguramente Gilberto tiene mucho que comentarnos también, amén de lo humano que hayas podido vivir con el maestro Horacio Alvarado Ortiz. Continuamos en este especial aquí en la Galería de Imaginarte, en vivo a través del canal 28, la televisión de todos. No le cambie. Vivir eternamente a través de la música, sentir al ritmo norteño, de cumbia y tejano, acordes que se instalan por siempre en la memoria. Las Inmortales, con Tomás Valdés, martes 10 de la noche y domingo 2 de la tarde. Canal 28.
Los invitamos a seguir las clases a distancia con Aprende en Casa 2. Programen sus televisiones en el menú de opciones y sintonicen los canales 11.2, 5.2, 7.3, 3.2, 6.3 y 28.2 de televisión abierta. Además, lunes y viernes a partir de las 10 de la mañana, reforzaremos aprendizaje en Escuela TV por el canal 28.1, Radio Nuevo León y plataformas digitales. Consulten programación en www.nl.gov.mx/educación, Gobierno Ciudadano de Nuevo León. ¿Quieres conocer más acerca de temas paranormales? No te pierdas este miércoles al punto de las 9 de la mañana. Hoy es el día. ¡Cadi! Además, nuestro querido chef Sergio Aguirre nos va a preparar un delicioso postre súper rápido y delicioso. ¡Javi! Tendencias, lo mejor del TikTok y, por supuesto, el chisme, los espectáculos nos esperan. Miércoles 9 de la mañana. ¡Hoy es el día! Los europeos creyeron que era pimienta, pero se equivocaron. El picante se esparció por el mundo y lo conquistó. A puro chile. Martes y jueves, 11:30 de la mañana. Canal 28, la televisión de todos. Este merecido homenaje que estamos realizando en este especial a través de Imaginarte para don Horacio Alvarado Ortiz, este ícono pilar de la televisión regiomontana. Y el día de hoy no era exclusivo de que estuvieran las vacas sagradas, también hay gente importante que ha desarrollado televisión en nuestro estado, en nuestra ciudad, y sobre todo desde el punto de vista periodístico. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir la presencia de un periodista, conductor de noticias que usted conoce muy bien y que por supuesto tuvo la oportunidad de trabajar con el maestro Horacio Alvarado Ortiz. Me da mucho gusto recibir la presencia en este especial a través de Imaginarte de Gregorio Martínez. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola, Edgar, qué gusto saludarte. Bienvenido. Gracias, ¿cómo estamos? Muy emocionados aquí. Muchas gracias. Recordando al maestro Horacio Alvarado Ortiz. De verdad. Gregorio, platícanos, ¿para ti qué significó el maestro Horacio Alvarado en tu carrera como comunicador y periodista? Muchísimas gracias, Edgar, y un saludo, por supuesto, para todos los que nos ven, nos escuchan, para los invitados que están esta noche con ustedes. Digo, estamos en un momento de grabación previo al arranque del programa, digo, por las circunstancias laborales que tenemos un poquito más tarde en los noticieros. Pues debo decir que pues es un gran ejemplo a seguir. El licenciado Horacio Alvarado Ortiz, para nosotros y para una generación de comunicadores, incluyendo de la que yo formo parte, pues ha sido un referente de la comunicación, un referente del periodismo en nuestra ciudad y a nivel nacional. Tuve el privilegio así de conocerlo, de trabajar de cerca con él en algún momento. Con quien más definitivamente hice equipo fue con mi queridísimo Eduardo Alvarado Ginesi, a quien considero también uno de mis maestros en este oficio periodístico y en el mundo de la televisión. En los primeros años, ¿no? A partir de 1990, en donde el licenciado Gilberto Marcos, que sé que está por aquí presente, nos hizo la invitación para poder participar en la televisión regiomontana. Y fue una época muy bonita porque fue el momento en donde nos encontramos con los pioneros de la televisión. Claro, o sea, me tocó una época breve, debo decir, de haber conocido a los pioneros de la televisión, a los personajes que hicieron la televisión en la ciudad de Monterrey, aquellos que yo veía de niño, aquellos de quienes me platicaban mis padres y mis abuelos. Me los encuentro en los pasillos del canal, en los estudios de Televisa Monterrey, en el entonces Canal 2 de Monterrey, haciendo sus respectivos programas, ¿no? Así como con don Horacio, que ya hacía reportajes de Alvarado en aquella época, los domingos, y que de repente lo saludábamos en el canal. Nos encontrábamos al señor Héctor Martínez Cavazos, que condució un programa que se llamaba Esta Mañana, a don Mario Agredano Brambila,
¿no? Maestro Gran también, maestro de la comunicación, ¿no? definitivamente. Entre otros, Humberto Romo, no se diga, don Jesús Garza Hernández, don Chucho, José Marroquín Titanes Leal, de la radio y de la comunicación en general. Pepe Marroquín, el señor Claro. José Marroquín Leal, maestro Pipo, que también pues estaba en ese grupo, ¿no? Considerado de los pioneros de la televisión, los que comenzaron en aquella época. ¿Recuerdas alguna anécdota que se te haya quedado grabada, que hayas vivido con el maestro Horacio Alvarado en esos encuentros de pasillo que me comentas que tuviste? Fíjate, me tocó cuando Televisa Monterrey cumplió 45 años, en el año 2003, hacerle una entrevista. A mí me tocaba en ese momento, bueno, pues entrevistar a quienes habían sido parte, ¿no?, de la historia de la televisión. Entonces hemos hecho especiales periódicamente, 45 años, digamos que fueron... fue la época en la que me tocó participar más de cerca, digo, los 45 y a los 50 y ahora a los 60 recientemente, ¿no? Pero a los 45 años de la televisora, ahí creo que tuvimos un evento así muy concurrido, con muchas personalidades y especiales de televisión, a los 45 a los 50 sobre todo, ¿no? Pero a los 45 ahí fue una oportunidad muy bonita de haber platicado muy de cerca con el licenciado Alvarado Ortiz, de haber conversado con él y preparar una entrevista para llevar a la televisión y para poder transmitir. Él justamente ya en esa época estaba ya concluyendo su etapa laboral en la empresa y en el programa Reportajes de Alvarado. Si mal no recuerdo, ahorita Lalo lo podrá mencionar, él termina aproximadamente en el año 2005, 15 años, hace 15 años él pues ya se retira del programa. El programa tiene 40 años al aire, imagínate nada más lo que eso significa. Ni más ni menos. De esa entrevista, ¿qué recuerdas como frase importante que te haya dicho y te haya llamado la atención o te haya simbrado en el gran conocimiento que tenía el maestro Horacio Alvarado sobre el manejo de la televisión? Pues yo creo que su calidad humana, su gran sencillez, o sea, más que alguna frase, la calidad humana, lo que el hombre transmitía a quienes se acercaban con él. O sea, siempre estaba abierto para platicar con las nuevas generaciones en aquel entonces, ¿no? Con las personas que estábamos ya en esos momentos, y siempre sus consejos, sus indicaciones, pero te encontrabas con una persona que había, desde luego, acumulado ya años muy exitosos, ¿no?, de trayectoria personal, profesional. Algo que también recuerdo con muchísimo cariño es haberla acompañado al licenciado Alvarado Ortiz y al licenciado Eduardo Alvarado Ginesi en aniversarios del programa Reportajes de Alvarado. Si mal no recuerdo, cuando el programa cumplió 25 y cuando cumplió 30 años, se hicieron eventos masivos en el Teatro de la Ciudad. Entonces, en donde también pues se le rendía un reconocimiento, homenaje en vida, por supuesto, al licenciado Alvarado Ortiz por la importantísima labor que realizó recorriendo los diferentes municipios, pueblos, comunidades del estado de Nuevo León, noreste de la República Mexicana, porque pues yo creo que todos esos programas a cuánta gente pues le brindaron una enseñanza, ¿no? Mostrar nuestras tradiciones, costumbres, gastronomías, y pues ahí recorrer una labor que continúa al día de hoy también con muchísimo éxito, mi querido amigo Lalo Alvarado Ginesi. Así es. Gregorio, vamos cerrando ya esta intervención que afortunadamente tuvimos contigo. Muchas gracias por la consideración de grabarlo aquí un ratito antes. Tenías que estar también porque eres parte de esa televisora que de alguna forma pudiéramos decir que fundó, inauguró, sentó las bases o los pilares. Don Horacio Alvarado Ortiz. ¿Qué crees que les diría en estos momentos, don Horacio Alvarado Ortiz, a todos los jóvenes que se están formando en las carreras de comunicación y que ahorita están, pues tú lo sabes, engentados con las redes sociales, los TikToks, quieren ser youtubers, etcétera, etcétera, etcétera? Pues yo creo que los medios, mal llamados medios tradicionales, siguen siendo los medios de comunicación preponderantes, ¿sí? Y lo estamos viendo, por ejemplo, en esta época, en la pandemia, ¿no? En episodios así extraordinarios que tenemos en la ciudad, en el país, en el mundo, la gente está viendo la televisión. Entonces, yo creo que sería uno de los consejos que nos daría don Horacio de no perder de vista que la televisión ha sido y seguirá siendo un medio preponderante, un medio de comunicación en donde la gente se informa y donde la gente se entretiene. Y claro, pues yo creo que nos exigiría a todos y nos jalaría las orejas a todos, ¿verdad?, para trabajar con calidad, para no quedarnos ahí dormidos en nuestros laureles. Él fue un hombre que siempre buscó hacer una aportación interesante y desde luego trabajar con mucha calidad. O sea, su trabajo demostró siempre tener una calidad periodística y transmitirle al público conocimiento y buena información. Eso es lo importante. En ese jalón de orejas nos diría yo creo a los jóvenes: infórmense, síganse formando, sigan leyendo y estudien bastante.
Ya me lo estoy imaginando don Horacio Alvarado Ortiz diciendo. Muchas gracias, Gregorio. Al contrario, Martínez. gracias a ustedes y de verdad un saludo para todos. Por cuestión de horario no pude estar en vivo, pero aquí hemos estado y gracias de veras por la invitación. Muy amables. Felicidades, que continúen los éxitos. Ahí estamos. Gracias, Continuamos aquí en este especial de Imaginarte. Regresamos ahí a charlar con los invitados que tenemos el día de hoy. Así es, este es el especial que Imaginarte y esta galería dedicó al maestro Horacio Alvarado Ortiz y estamos platicando con grandes comunicadores de nuestra localidad. Está, por supuesto, aquí su hijo Eduardo Alvarado, está Andrés Bermea, está Gilberto Marcos. Gracias por continuar. Y se une aquí a este panel Raúl García, que fue productor de reportajes de Alvarado cuando sucede esto de que lo adopta el Canal 28. Pero tú contigo ya sucedió en la última etapa de reportajes de Alvarado antes de que saliera de él tu papá. Sí, fue la última etapa. Casi fue la última etapa porque ya papá estaba cansadito, se nos cansaba mucho en las grabaciones, se desesperaba, ya. Y le digo, espérate, porque todavía falta grabar esto, todavía falta entrevistar acá, porque pues ya lo veía ya algo para él muy monótono, vaya. Dice, pues ya lo hice eso. No, espérate, papá. Entonces teníamos que sortearnos entre Raúl y yo y el camarógrafo, los compañeros camarógrafos aquí de Canal 28, decir, oye, entretenlo tantito y vamos a terminar el programa. Ajá, sí. Pero sí fue la última Incluso etapa. también la gente, ¿te acuerdas que nos ayudaba? Porque decían, déjenlo aquí, váyanse a trabajar y nosotros lo cuidamos. Sí. Siempre en los pueblos, siempre lo cuidaron bastante, o sea, lo recibían con mucho cariño. Sí. Eso fue algo que... Hay una anécdota que no sé si te acuerdes, Raúl, que llegamos creo que fue General Treviño, y lo sentamos en las bancas, en una de las bancas, en una sombrita, para que no estuviera intranquilo y desesperarse, ¿no? Sí. Entonces, espéranos tantito, nada más vamos a hacer estas tomas y ahorita venimos aquí. Entonces, así sucedió, ya regreso, se quedó Raúl y el camarógrafo allá grabando y se acerca un señor grande, él ahí ya grande, un señor ya mayor, y entonces el señor me dice, ¿me permite, señor licenciado, sentarme aquí con usted? Sí, claro. Y empezó a hacerle plática al señor y dice, ¿se ha dado cuenta qué bonito color de verde tienen los árboles ahora? Chihuahua, dice papá. Ya cuando empieza a ver uno este tipo de cosas es que ya nos hicimos viejos. Oye, Raúl, ¿qué experiencia tienes tú? Precisamente algo parecido, no sé si te acuerdas, en Santiago estábamos grabando en la plaza principal, en un restaurante, en las mesas de afuera. Sí. Íbamos a empezar a grabar y de repente pasa una camioneta con dos señores, lo ven, se paran, dejan la camioneta prendida, las puertas abiertas y se bajan a saludarlo. Y se quedan ahí platicando con él y 2 o 3 carros más se pararon, lo vieron y se bajaron a saludarlo y no les importó dejar carros ni nada. Y siempre era así en todos los municipios. Llegaban y lo recibían con un amor increíble. La verdad, siempre nos recibían muy bien. Tú confirmas algo que comentábamos hace un momento de Horacio Alvarado Ortiz, la calidad humana del gran maestro. Sí. Hace un momento comentábamos cuando ellos comenzaron a hacer algunos programas en el Canal 2, como varios íconos o vacas sagradas ya de la televisión, los veían llegar y que, ay, vienen los jovencitos, ¿qué nos van a decir? ¿Y qué pasaba con Horacio Alvarado? Todo lo contrario, ¿no? Sí, yo cuando entré, a mí me dijeron, vas a producir reportajes de Alvarado, y pues te impacta porque dice, son los señores Alvarado, ¿ahora qué voy a hacer? En las primeras grabaciones me dijeron, y sobre todo el licenciado me decía, tú no te preocupes, ¿qué necesitas que haga? Yo lo voy a hacer, Raúl, tú dime qué quieres. Son muy disciplinados al momento de trabajar y el licenciado Horacio nos daba mucha confianza. El lugar, sobre todo, el lugar. Sí, dice, yo a mí me gusta darle lugar al productor. Claro. Y entonces, bueno, el productor es el que pues tiene la visión para poder hacer desarrollar un buen programa, ¿no? Estamos centrándonos mucho en reportajes de Alvarado, pero iba también con algún comentario con Gilberto desde el punto de vista periodístico, porque lo comentábamos. Horacio Alvarado Ortiz comenzó como periodista y manejaba la fuente política también. Sí. En un momento donde pues había mucha agitación, bueno, cuando no ha habido agitación política en este país, ¿verdad? Sí. Pero bueno, estamos hablando de que hubo muchos movimientos en los 60 muy fuertes. Tú eres reportero, fuiste periodista.
Y acá también Eduardo nos comentaba algunas anécdotas interesantes y muy fuertes en relación a ese caminar de Horacio Alvarado por el periodismo. ¿Cómo lo recuerda Gilberto como periodista, como el periodista de la fuente política, don Horacio Alvarado Ortiz? Sí, bueno, te digo, yo igual que todos los que estamos aquí, desde niños lo veíamos en la televisión, yo lo recuerdo perfectamente en sus noticieros, en Noticiero Aceptaciones, concretando la noticia, y aunque eran noticieros muy breves, pero muy ágiles y sustanciosos. Y lo recuerdo perfectamente alguna vez que estaba solo en la casa, lo veía generalmente con mis padres, pero solo en la casa viendo el noticiero y recuerdo que hablaba de alguien que se ve ahogado en la presa de la Boca. Yo duré sin ir a la presa de la Boca 20 años o 30 del impacto que me dio. Pero esa es la parte que yo recuerdo de lo que hacía Horacio Alvarado Ortiz, los reportajes, toda esa serie de reportajes importantes que hacía. Yo creo que era el reportero de televisión más importante de la época y por muchos años. Y para haber sido corresponsal del Noticiero Nacional con Jacobo, ¿no? Sí. A propósito de eso, bueno, mi padre no quería que yo estudiara esto. Entonces me ubicó sobre una nueva carrera que yo cuando la vi pues no me gustaba. Entonces, cuando se abre el Colegio de Periodismo en la universidad, pues no le dije nada, yo me metí a estudiar con permiso y como al año que había pasado eso, me dice, ¿cómo vas en las clases, hijo? Le digo, mira, papá, te tengo 2 noticias, una buena y una mala, déjate de cosas, ¿cómo vas? No quiero saber si reprobaste o no. Le dije, mira, papá, no estoy estudiando lo que... Yo estaba en la UDEM, que pues ahí de repente me topaba aquí con Andrés, con Mayra Saucedo, estaba ahí en la Universidad de Monterrey donde estaba esa carrera, y me cambio a la Universidad Autónoma de Nuevo León y le digo, mira, una es que no estoy estudiando lo que tú me inculcaste, lo que tú me dijiste, entonces estoy estudiando periodismo y me está yendo excelentemente bien. Entonces tuvo que doblar las manos, invitarnos a participar, y él tenía en radio, porque estaba en la televisión desde luego, pero en radio tenía un noticiero que se llamaba El Pulso de la Ciudad. Ya teníamos ahí, bueno, ya tenía yo ahí con él, leía yo pequeñas noticias, todavía no sabía lo que era reportear, ¿no? Y me dice, oye, fíjate que quiere Jacobo que me vaya a México porque va a haber un curso de actualización. Ah, pues qué bien, pero te vas a quedar con el programa. Le dije, espérame, pues ¿cómo? De titular. De titular. Dice, pues no que eres tan bueno, no que estás estudiando periodismo. Ahí está la prueba de fuego. Demuéstramelo. Claro. O invita a compañeros. Entonces, pues yo estudiaba de noche, trabajaba en el Canal 3 en ese entonces, trabajaba en radio y me invito a compañeros. Y la única que quiso acompañarme, que levantó la mano y me dijo, yo, manito, yo me voy, María Julia Lafuente. Mira nada más. Entonces nos dio la oportunidad a María Julia y a mí de estar ahí. Empezamos a hacer cambios dentro de todo esto, no se metían, el radio siempre fue muy solemne, muy parco en las cosas, los señores Quintanilla no querían salirse de los formatos y nosotros pues inquietos por hacer periodismo empezamos a editorializar y comentar la noticia. Comentar la noticia, hacerla en vivo la noticia, donde se me ocurre decirle al operador que si puedo meter una llamada al aire, no se hacía eso. Dije, déjame ver, y ya empezó con las clavijas ahí a acomodarle, sí se puede. Entonces le llamo al ingeniero Nicolás Treviño Navarro, que era el delegado de comercio, porque la nota más importante del periódico El Norte, amenazan con aumentar el precio del kilo de tortilla, pero aquí no dice cuánto ni por qué. Entonces vamos a investigarlo y al aire sacamos la llamada. Y entonces fue una reacción del público porque también María Julia comenzó a comentar ahí, no, manito, pues ¿qué vamos a hacer con esto? Ya aumentó el tomate, ya aumentó la cebolla, ya aumentaron muchas cosas. Y ahora que saque el comentario editorial. Empezamos a hacerlo y empezaron a recibirse llamadas y entra el gerente de la estación y dice, ¿qué están haciendo? ¿Periodismo? No, ustedes están haciendo televisión en radio y eso no se vale. Nos dieron una regañiza bárbara. Entonces,
cuando vieron el resultado del auditorio, del rating que tenía tan fuerte, llegó papá de su curso allá de actualización en México y me dijo, quédense con el programa. Y nos quedamos María Julia y yo con el programa. Y ese es el perfil que hay que seguir. Este es el perfil que hay que seguir. Ya nos abrió el camino. El periodismo radiofónico. Sí, hicimos una evolución dentro de todo esto. Qué maravilla. Andrés, desde el punto de vista profesional, tú te especializaste muchísimo en las cuestiones de la crítica cinematográfica. ¿Hay algo que le debes a Horacio Alvarado Ortiz en esa parte formativa y de responsabilidad de ser un crítico? Sí, cómo no. Yo en realidad me considero periodista porque me tocó hacer, mucha gente me identifica por la crítica cinematográfica, pero bueno, yo muchísimas entrevistas y programas no necesariamente del tipo cinematográfico. Pero cuando él fue nuestro maestro, como les decía hace rato, más que académico, fue muy testimonial. Entonces él nos hablaba mucho, yo recuerdo particularmente de dos de sus reportajes. Probablemente fue el del Viula o pudo haber sido el del Inés cuando él lo cubrió en Reynosa o en Matamoros. Matamoros, Tamaulipas. Matamoros. Y nos narraba cómo él abordó como reportero el hecho de estar ahí y nos transmitía, yo lo recuerdo perfectamente, su vivencia, decir, estuve en riesgo de morir, pero había que tener la noticia, ¿no? Entonces yo recuerdo ese primer reportaje, cómo nos impactó, esas eran sus clases. Entonces la forma de aprender era decir, vamos a hacer las cosas con esa honradez, con esa determinación, con esa pasión, con ese cariño, como lo hace él. Y muchas veces teniendo que enfrentar otro tipo de situaciones complicadas, como el caso, recuerdo el otro reportaje del avionazo, en el Cerro del Fraile, que fue junio del 69, junio del 69, porque ella también implicaba muchas cuestiones de tipo político, ¿no? Entonces yo recuerdo cómo nos platicaba él, cómo había sido parte del abordaje a un evento, pues que hasta ese instante era el accidente aéreo más grave que se había suscitado en México, ¿no? Entonces, olvídate del libro, es decir, la vivencia de cómo un periodista, cómo un reportero estaba abordando el hecho noticioso. Entonces, yo una de las cosas que aprendí fue precisamente eso, el que también le debo a Gilberto, el hecho de decir, vamos a disciplinarnos y vamos a hacer la parte que nos corresponde y hacerla, mi expresión ha sido hacerla como pobres, es decir, no llegar con la expectativa de que tenemos, sino de ver qué encontramos, claro, qué nos dan. Así y creo que esa fue la enseñanza. Y si Cine Permanencia Mexicana, por ejemplo, aguantó 8 años al aire en los primeros lugares de auditorio siempre, fue precisamente por esa actitud de pobreza, de decir, oye, yo no vengo a presumirte lo que sé, sino a compartirte lo que estoy aprendiendo, claro, lo que nos dice la gente, porque Horacio Alvarado Ortiz, como ya mencionaban, escuchaba a la gente. Entonces uno va aprendiendo también a escuchar a la gente y te vas dando cuenta de decir, oye, estos sí saben, yo no me la puedo jugar y aventármela porque me pueden sacar el tapete si yo digo algo que no es correcto o que no es cierto, ¿verdad? Se está acabando el tiempo, tenemos que cerrar la galería. ¿Qué mensaje final nos daría cada uno de ustedes en relación a esta gran figura de la comunicación en Monterrey, Horacio Alvarado Ortiz? Gilberto. Ya hemos hablado de que Horacio Alvarado Ortiz es pionero, uno de los grandes pioneros de la televisión, no solo en Monterrey, sino en México. Es un ícono. Íconos son programas como los que él inauguró y que han sido prácticamente inimitables, como es Reportajes de Alvarado o Nuestra Gente, ¿verdad? Que yo siempre admiré esa parte del periodismo que manejaba Horacio Alvarado Ortiz. Yo le decía alguna vez, yo no lo podría hacer. Necesitas una vocación, no solo conocimientos, porque tu padre era un amante de la historia y de asimilar la cultura popular, pero andar en los municipios. Imagínate el calor de hoy en nuestro estado y luego andando en los municipios, al aire libre, dejando los estudios frescos y demás, la comodidad de una oficina, pues eso es vocación, ¿verdad? Pero además
Horacio Alvarado Ortiz, digamos ahora ya, es el último de los mohicanos. Definitivamente. Ya de esos pioneros aquí no hay. Ya no hay. Gilberto, muchas gracias por venir aquí. Y mi admiración por él, no nada más en la parte periodística, sino en la parte personal, que era algo que yo también le admiraba y le reconocía. Un hombre muy disciplinado en el trabajo, pero también con la familia, apegado a su familia. Jamás dio motivo de ningún escándalo, y a mí me tocó vivirlo como director general de la empresa. Era apegado a su familia y a muy buenos principios, y eso también hay que destacarlo. Te reitero tu presencia aquí en esta Galería de Imaginarte. Gracias. Andrés, nos vamos brevemente con una palabra. ¿Cómo? Pues mira, yo quisiera, que a ver si Eduardo me lo corrobora, comentar un dato que posiblemente la mayor parte de las personas no conocen de Horacio Alvarado Ortiz, que es su participación en 2 películas. No sé si estoy equivocado. Claro. Él apareció en 2 películas y pues yo ya me integré a la inteligencia artificial. A las redes. No tanto en las redes, sino bueno, a lo que antes eran los acordeones. Ya mejor me claro, llevo el dato. claro. 2 películas de Horacio Alvarado Ortiz. Donde salió actuando. Actuando, sí, Wow. desde luego. Le pidieron. A ver, ¿cuáles? Buscando la muerte, 1989. ¿Dirigida por? ¿Te acuerdas? Pues mira, tengo el reparto. Andrés García, mi tocayo. Gregorio Casal, que pasó mucho tiempo también después en Televisa Monterrey. María Cardenal, Elsa Linares y Juan Ramón Garza. Fue donde le hizo de doctor, ¿no? De la Clínica 6. Buscando la muerte. Sí. Y después, perdóname. Antes ya había hecho en 1984 Entre hierba, polvo y plomo, con Sergio Goyri, Gregorio Casal también, Irma Dorantes. Mira nada más. Ay, ¿qué personaje hacía? Isaura Espinosa. No lo recuerdo. Yo nomás lo recuerdo que salió de médico. Mira, papá, de médico. Qué maravilla. O sea que hasta actor Horacio Alvarado Ortiz. Lo recordamos de esta forma en este panel, a través de esta Galería de Imaginarte. Gracias por la presencia de nuestros grandes invitados. Aquí tienen su casa en esta galería, cuando gusten venir. Gracias, Eduardo Alvarado, por venir. Ginesi, gracias. Andrés Bermea, Gilberto Marcos, muchísimas gracias por estar aquí presente en el Canal 28. Mi querido Juglar, tú tienes una duda ahí rápida de Pipo. ¿Fue cierto? Así es. ¿A dónde van esos zapatones negros y esa nariz bola coqueta? ¿Y a dónde va ese poeta, ese adulto disfrazado de niño, esa inocencia que don Horacio Alvarado Ortiz creó a un gran juglar, al señor Marroquín? Pipo. Sí, lo ayudó a crear. Sí, muy bien. Eduardo, Muchas muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Raúl García, gracias, Eduardo. Gracias aquí a Canal 28, ¿verdad? Y quiero nada más, si me lo permites, hacer un paréntesis para agradecerle a todo el público por todas esas manifestaciones, todas esas muestras de afecto, de condolencias que nos enviaron de muchísimas partes. Fue un funeral diferente, porque fue un funeral, acabo de recoger hace un par de horas sus cenizas, que mañana habrá una misa a las 11 de la mañana en la Iglesia de la Purísima, restringida, desde luego, porque nada más nos van a permitir 80 personas, y ahí quedarán depositadas sus cenizas en las criptas que están ahí. Muchísimas gracias, la verdad, al público, y como él decía, continuamos con reportajes de Alvarado. Palabras para agradecerte todo lo que me enseñaste, y que, como tú lo dijiste, no solamente vamos a encontrar chivas ni vacas o burros que de repente salen a nuestro paso en los pueblos. Hemos encontrado muchas cosas, papá, una riqueza enorme, y que esas lágrimas que tú también estás derramando en este momento, yo las comparto contigo. Gracias, papá. Muchas gracias. Creación.